Hola, bendiciones de nuevo. A continuación vamos a ver la clase número 9 em, del libro del curso de las 100 horas. Entonces, espero que esté bien cada uno de ustedes. Estamos orando por ustedes individualmente. Voy a compartirles la pantalla acerca de la lección. En este momento, bueno, la pantalla me dice que sí se está compartiendo bien. Em, Vamos a hablar acerca de los libros apócrifos y el periodo intertestamentario. ¿Verdad? Es algo que está completamente anexo al testamento, ¿verdad? Al Antiguo Testamento, por decirlo de esa forma, donde se hace un análisis de la literatura, de la historia y de otros tipos de libros que existen, más sin embargo que no son libros inspirados, están dentro del canon. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Dónde surgen los libros apócrifos? Y como les decía, ellos no están incluidos en el estatus canónico. ¿Qué significa su concepto etimológico, verdad? Que, que son ocultos, secretos o de origen no revelados o no inspirados. Em, Jerónimo fue el personaje que les dio ese nombre a los libros apócrifos. Estas que hablan son perspectivas de puntos de vista humanos, tanto teológicos como académicos, hacen una mezcla de ambos. Hay un contexto en esos libros de una degeneración moral, entonces hay una pérdida de lo que es la misericordia, de la caridad también y una degeneración moral implacable, insondable en aquel tiempo. ¿Cómo se pueden analizar los libros apócrifos y cuáles son? Esta primera y segunda de Esdras, estos lo que relatan es la construcción del templo en el periodo después de la cautividad. Contiene información muy parecida a la que habla el profeta Nehemías y el libro de Crónicas, ¿verdad? Donde destaca la relevancia de Esdras y las 7 divisiones que tuvo Babilonia a nivel de imperio, por decirlo de esa forma. Luego está el libro de Judith. Judith relata la victoria de los judíos sobre lo que se llamó Holofernes, que era un hombre, un jefe asirio, donde Judith, una mujer, junto con su sirvienta, lo que hacen es ganarse la confianza, ¿verdad?, del jefe del campamento asirio y hacen que éste consuma mucha bebida alcohólica y cuando él está ebrio le cortan la cabeza y lo llevan como ¿verdad? Victoria, por decirlo de esa forma. Ahora, vamos a ver, aquí hubo un cambio, vamos a ver, creo que me subí mucho. Está el libro de Tobías. El libro de Tobías es una historia de una familia que realmente temía al Señor durante el tiempo del cautiverio de los asirios. También ellos son destacados por servir a Dios, por respetar las reglas de Dios y es un libro también que habla de los ángeles, tanto ángeles buenos como ángeles malos. Hay un libro que se llama Las adiciones a Esther, obviamente habla de Esther y de Mardoqueo, donde incluyen sueños que ellos tuvieron, donde también se mencionan los decretos y las oraciones para la institución de la fiesta de Purim. La fiesta de Purim era una fiesta que se celebraba en honor a esa libertad al judío que dio el rey de no matarlos, de no ejecutarlos y demás. Entonces por eso celebran la fiesta de Purim. El análisis de los libros apócrifos, otro de los libros es el libro de la sabiduría de Salomón, donde indica claramente que el objetivo del hombre es poseer sabiduría, porque así se asemeja a Dios, pero también presenta la piedad como una forma de alcanzar esa sabiduría. Está también el libro eclesiástico em, del hijo de Sirac, donde se proporcionan normas de vida para los discípulos y también incluye amonestaciones y promesas basadas en lo que tiene que ver con la conducta. Em, en este eclesiástico de la vida de Sirac, ¿verdad? Tira normas para todo, para el gozo, o sea, para cuando usted esté con gozo, con dolor, con enfermedades, con tentaciones.
con vida social, cuando usted trate con sus amigos, con sus enemigos, cuando haya un rico, un pobre, alguien bueno, alguien malo, alguien que es sabio, que es necio, normas incluso hasta para comerciar o para los negocios, normas para tener vidas en el hogar, normas para tratar a la familia o los niños, también si hay sirvientes o si tienen esposa o mujeres. Entonces, es un libro muy amplio en cuanto a normas de vida. Em, ok, si nos vamos al análisis de los libros apócrifos, lo que son las profecías de Baruch, ¿verdad? Como decíamos, son anexos al libro del profeta Jeremías. Es una oración donde se invita, ¿verdad? O se clama porque el pueblo está siendo oprimido. Luego están los tres jóvenes en el horno, ¿verdad? Que son libros adicionales también importantes en la cultura judía de aquel tiempo, donde se entonan, perdón, el libro menciona la entonación de cantos de alabanza mientras que ellos estaban allí. Luego está la historia de Susana, que es un relato que también se inclina a lo que tiene que ver con la vida de Daniel, porque él fue alguien que fue un juez justo, por decirlo de esa forma. Está el libro de Bel y el dragón, donde también se habla de Daniel, pero ahí se persuade a Ciro sobre que realmente la idolatría es pura vanidad. Luego está la oración de Manasés. Es una oración profunda, pero donde se pierde lo que es orar y lo que es el arrepentirse. También está primera y segunda de Macabeos, que claramente está un hombre pronunciado llamado Matatías junto con sus hijos. Y hay una persecución de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Y los triunfos de Judas Macabeo, que fue el propulsor de los macabeos más principal. Hay otros libros adicionales a los macabeos, ¿verdad? Donde ellos oponen una resistencia un poco elevada. Hay 9 libros de relevancia también adicionales. Está el libro de Enoch, que refleja cosas sobre lo que va a pasar en el futuro, a nivel espiritual o a nivel eterno. Están los oráculos civilinos, ¿verdad? Em, que comprende verdades judías, pero también cristianas. Está el Apocalipsis está el Apocalipsis de Baruch. En eso, regáleme un momentito. Disculpen, es que tenía un sonido anexo, entonces estaba revisando que les voy a seguir compartiendo la pantalla donde quedamos en la presentación. Hablamos del Apocalipsis de Baruch, que es la crónica de que Jerusalén iba a ser destruida por los romanos. Están también los Salmos de Salomón, ¿verdad? Que es una venganza divina contra los invasores que iban a venir, en este caso Pompeyo y Antíoco Epífanes. También está la Asunción de Moisés. Es una lucha de la historia judía entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Recordemos que nunca se supo dónde lo enterraron ni nada de esas cosas a Moisés. También la ascensión de Isaías, ¿verdad? Se veía en una visión el reino de Ezequías y narra cómo Isaías fue realmente cortado en dos cuando él muere. También está el comentario de Génesis y Éxodo hasta instituir la Pascua. Entonces, también está el testamento de los 12 patriarcas. Esto eran cosas para los hijos de Jacob, donde se les exhortaba sobre también la venida del Mesías y sobre los descendientes de los hijos de Jacob. Está también lo que es el dicho de los padres, es una enseñanza que promulgaron doctores de la ley sobre temas religiosos y fundamentos que se necesitaban en ese momento. Está también lo que es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo y el Nuevo Testamento claramente los judíos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estructura, en el Antiguo se dividía en tribus, pero en el Nuevo son un solo pueblo.
A nivel espiritual, abandonan la idolatría tras el exilio de Babilonia y en el Antiguo Testamento su meta es la religión de sus padres, conservarla y el liderazgo. En el liderazgo hay ausencia de profetas en 400 años y los escribas, por ejemplo, copian, ¿verdad?, los libros inspirados y leen esos libros proféticos. Pero en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, el rey Ciro permite la libertad religiosa a Bojerjes y él salva al pueblo. Entonces, más sin embargo, hay mucha inmoralidad y se vuelve al paganismo. También está lo que es el cisma samaritano, que son conflictos que tienen los israelitas con los samaritanos que no son judíos, debido a que ellos, por ejemplo, estaban construyendo el templo los judíos y los samaritanos quieren ayudarle, pero los judíos no quieren esa ayuda porque ellos ven cómo ellos practican y ocultismo o como no son celosos de las cosas del Señor, entonces ellos instauran su propio templo de forma pagana, por decirlo de esa forma, o bajo esos conceptos de idolatría, de no servir a Dios. Entonces, eh, la gran sinagoga, se habla de una gran sinagoga o de la asamblea donde las asambleas y sinagogas eran para dar a entender el alfabeto hebreo, pero también para adorar al Señor y eran también instituciones o escuelas para donde se estudiaba la palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento hay una evolución del lugar de la sinagoga donde se escucha los libros de los profetas que son leídos y se transforman en centros de enseñanza de tradiciones judía- judías. Eh, Hay un momento donde este hombre, Alejandro Magno, conquista Persia y el imperio se divide en el imperio Ptolomeo y el imperio Seleuco. El Ptolomeo en lo que tenga que ver con Egipto y el Seleuco lo que tenga que ver con Siria. Y Palestina cae bajo el yugo, ¿verdad? De Egipto. Hay una rebelión y una victoria de los macabeos. Ellos cuentan una historia muy grande donde Antíoco Epífanes profana el templo de Jerusalén, o sea, hace cosas que no son debidas en el templo. Instala un altar pagano ahí, ordena a Matatías, que era un judío fiel de Dios, que era sumo sacerdote, ofrecer un sacrificio, pero a dioses ajenos. Matatías se rehúsa, incluso Matatías manda a matar a aquel que va a hacer eso. Él escapa con sus hijos y llama al pueblo que queda a defender la fe y a los que se fueron con él. Y hay una guerrilla de mucho tiempo donde ellos ven un altar erigido y ellos van contra ese altar. Por otro lado están lo que son los líderes y los reyes de la independencia. Siguiendo con los macabeos está Judas Macabeo, que es el hijo de Matatías, que le llaman el supuesto martillo. Él vence a los sirios y se dedica a lo que es el altar del Señor. En todos los personajes que vienen van siendo hijos unos de los otros. Está cuando muere Judas, queda Jonatán y Simón, ambos hermanos de Judas, porque también hay familiares allí. Y Simón logra tratados con gente de Siria y también la independencia de Judea. Juan Hircano, de los macabeos, es el hijo de Simón. Él se alía con lo que son los saduceos antes de fallecer. Ahorita vamos a ver un poquito los saduceos y los fariseos. Lo que es Aristóbulo, ¿verdad? Este hombre es el primer macabeo en nombrarse rey. No había sido nombrado un macabeo antes como rey, pero surge una tragedia familiar porque se le condena de que él mató a su familia y demás. Está Alejandro Cananeo, él es un aliado a los saduceos. Sufre conflictos violentos contra los fariseos, incluso él realiza una ordenanza de matar un montón de hombres por un evento que pasó en el propio templo, al ser usado este para actos no muy regulares en el templo, digamos.
Salomé y sus hijos, ¿verdad? Salomé es una aliada de los fariseos y sus hijos Aristóbulo, que son los anteriores, y Hircano, ¿verdad? Inician guerras civiles entre ellos mismos, porque uno se aliaba con los saduceos y otro se aliaba con los fariseos. Esta historia que yo les estoy comentando es algo intertestamentario porque iniciamos con los libros apócrifos que tiene cierta referencia con ciertos libros, pero otros no en su totalidad de la Biblia. Ahora estamos hablando como el periodo de los macabeos, que es pura historia anexa al testamento, ¿verdad? Estamos conociendo un poco de historia, más sin embargo no está como en la palabra de esta forma. Hay facciones políticas y religiosas de las cosas que suceden, ¿verdad? Que hay que conocer, como lo son los fariseos versus los saduceos que tenían enemistad unos con los otros. Los fariseos eran obedientes estrictos de la ley, o sea, de la palabra. La palabra se hace literalmente así y así se hace, decían ellos. Ellos eran un partido también. Los saduceos tenían una opinión teológica un poco más liberal. Pertenecían a la corte eh, y tenían rangos sacerdotales, pero también una clase social alta y privilegiada. El Sanedrín también estaba conformado en ese tiempo, era por 72 miembros. También impartían justicia en los diferentes distritos de los lugares bajo códigos mosaicos, o sea, bajo la ley de Moisés. Y inicialmente, en verdad, eran liderados por levitas, pero luego por los escribas, porque los escribas fueron adquiriendo mucho conocimiento debido a que ellos eran los que escribían la palabra. Luego estuvieron bajo el dominio romano. Herodes es un aliado con los fariseos y se enfoca en la restauración y en la construcción del templo, pero hubo un momento en que, ¿verdad? Ya no hubo más macabeos en ningún lado, por decirlo de esa forma. Pero sí hubo una confrontación entre estos tres, el Sanedrín, los fariseos y los saduceos. Hay definiciones fundamentales de ciertas fiestas que se celebran por parte de los judíos. Como les decía ahora, hay una fiesta de Purim que es debido a que cuando Esther se presenta delante del rey, porque el pueblo se había indicado un decreto para ser aniquilados, se elimina por parte del rey, entonces celebran eso. Está la fiesta civilino, que significa oscuro o misterioso a nivel profético. Está lo que es Antíoco Epifanes, ¿verdad? Que hay que denotar que él era un rey griego seleucida que persigue a los judíos mucho tiempo. La palabra civilino ahí significa oscuro, misterioso, ¿verdad? Es algo eh, profundo. La palabra jubileo, ¿verdad? La fiesta del jubileo, por ejemplo, se hace para representar que fueron restaurados, perdonados y renovados en su totalidad los judíos. Luego está lo que es el cisma, que es una división o separación de una doctrina o comunidad. Y está Alejandro el Grande, ¿verdad? Que es un rey griego que conquista a los persas, que también era un imperio que estaban antes de ellos. Entonces quise relatar acá como esos conceptos de personas o de palabras o de fiestas para que las tengan claras y las oyen mencionar. Está lo que es el tabernáculo en el desierto. Tenía especificaciones cuando estaban dando vueltas en el desierto durante 40 años. Hay mucho simbolismo en sus instrumentos, sus colores, sus materiales de construcción, a pesar de que era un tabernáculo móvil. El color azul representa veracidad, el color púrpura, realeza y nobleza, el color carmesí, la vida y la sangre, y el color blanco, pureza. Todo esto se usa en telas, en cosas que se decoran. Em, Acá habla de que hay medidas para todo. Por ejemplo, las pulgadas son 2,54 centímetros. Habla de que se construye en pie, que equivale un pie a 30,48 centímetros. Habla de que en codos. Entonces lo quise evidenciar aquí por medio de centímetros para que ustedes tengan una idea. Cuando habla de mediciones del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo, de esto o de lo otro.
Las paredes tenían especificaciones, tenían que ser de cierta manera, cubierto de oro, los patios con una puerta específica, entonces era muy, 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 muy estructurado. Tenía que ver perdón, creo que aquí, vamos a ver, moví el mouse, entonces vamos a ver qué pasó. Vamos a ver cuál pantalla estamos compartiendo. Ok, no estamos bien. Vamos a ver. Las cuatro cortinas, ¿verdad? De lo que era el templo, ¿verdad? En el desierto, tenían que ser de lino, tenían broches específicamente de oro, cortina con pelos de cabra y broches de bronce, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejón. Entonces, ¿verdad? Cada uno de esos tiene un significado, como les decía. Y los velos habían varios. Y el velo interior separa el lugar santo del santísimo, su hechura de lino bordado, con los colores que mencionábamos ahora, sostenido por cuatro columnas de acacia y demás. Entonces es algo muy, muy específico. En el lugar santo significa luz. Ahí había un candelero de oro, un altar de incienso y la mesa de los panes de la propiciación. El candelero de oro tenía 7 brazos que continuamente tenían que estar alumbrando el lugar y representan la presencia de Dios. El altar de incienso tenía que ser hecho de madera de acacia pero cubierta de oro y este lugar representa que ahí se representa la oración. Ahí Aarón entraba, quemaba el incienso dulce en 2 ocasiones, en la mañana y en la tarde. Está la mesa de los panes de la propiciación. Habían 12 panes que representan las 12 tribus de Israel y estos panes debían de ser renovados cada sábado y aquí se incluían cubiertos de oro, vasos, platos, cucharas, entre otras cosas. Em, Está de nuevo, bueno, está, perdón, el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto. El arca del pacto tenía 3 cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón y una urna que adentro tenía maná. El arca del pacto tenía medidas específicas porque representan la perfección de Dios y también era de madera, ¿verdad? Cubierta de oro. A diferencia del lugar santo, que sus artículos eran de oro o de plata. El propiciatorio es una cubierta que está sobre el arca del pacto que tenía 2 querubines encima, 2 ángeles con rostros uno frente al otro y con alas extendidas, y entre ellos dos se comunicaba el sacerdote con el Señor. Había normas para consagrar a los sacerdotes de aquel tiempo. Em, Claramente se utilizaban animales como becerros, 2 carneros, ponían las manos en el altar sobre ellos, simbolizando que se transfería el pecado sobre estos animales. Se derrama sangre en los cuernos que habían en el altar. Eh, Habían ciertas tradiciones de poner sangre en las orejas derechas, en el pulgar, en el dedo gordo del pie, sobre el segundo carnero. Y bueno, estaban las ofrendas de pan, que eran tortas hechas de hojaldre sin levadura, pero con aceite, como que se presentaban como una ofrenda mecida. La ofrenda mecida era porque realmente se mecía delante de Dios. Y se devolvía cierta parte para ser quemada en lo que se llamaba la ofrenda encendida. Vamos a seguir avanzando por acá. Ok, había un propósito con las ofrendas y habían tipos de ofrendas. Se podían llevar tanto animales, frutos, esto en el sentido para expiar pecados o agradecer a Dios. También estaba la ofrenda de la consagración, que era cuando alguien se consagraba totalmente a Dios. Estaba la ofrenda de la comunión, que también buscaba una amistad con Dios. Y estaba lo que se llamaba el sustituto.
donde se designaba que sin una ofrenda de sangre no había remisión, no había limpieza, no había perdón de pecados, el cual solo se lograba sustituyéndolo por un animal que recibe aquel castigo por dicho pecado. Em, Hay un calendario que usan los judíos. Aquí solo anotamos algunas de las cosas que ellos hacen. En el libro está más ampliado. Eh, Ellos tienen un día que le llaman el séptimo día de reposo absoluto, donde no hacen nada. Específicamente la Pascua, el 14 de abril, dura 7 días. Los panes sin levadura, la ofrenda encendida diaria, el primer fruto donde se le traía al sacerdote y también se daban ofrendas de pan y corderos que eran mecidos ante Dios. La fiesta del Pentecostés, de las primicias, de las trompetas. Y aquí más o menos detalla un poco cómo lo realizaban, en qué día o qué llevaban o así, en lo que son las descripciones y las acciones. También estaba lo que era el día de la expiación, que era cuando el pueblo confesaba el pecado sobre un macho cabrío, sí, ¿verdad? Es el macho de la cabra, y esta era enviado al desierto. Está la fiesta de las cabañas también, que eran tiendas de palma, donde ellos recordaban 40 años que estuvieron en el desierto caminando en esas carpas provisionales y demás. También está lo que es el misterio de la adoración y el ministerio post-exilio, después del cautiverio, donde se celebraba también el año civil y el año sagrado, la fiesta de las conmemoraciones del templo por haberse construido, las fiestas de Esther y de Purim, y donde también se critica la apariencia. Em, en tiempos de Cristo, los fariseos demostraban devoción en lo externo y muchas largas oraciones y repeticiones, mas todo buscaban un mérito interno y eran secos y irreales. Claramente el velo del lugar santísimo se rasga cuando Cristo nace, porque también el libro habla de que hay una oscuridad allí en ese lugar, pero que Cristo quita toda esa oscuridad, ¿verdad? Con su muerte. Em, Hay una preservación del canon sagrado, ¿verdad? A través del tiempo, de cómo los libros fueron guardados, fueron avanzando a través del tiempo, tanto la ley, lo que tiene que ver con la lectura de los profetas, de los salmos, de los escritos, cómo Moisés escribe esa ley, tanto para ancianos como para reyes. Samuel, ¿verdad? Escribe un derecho de reino para que todos los sacerdotes también lo tengan, como Josafat incluso envía a levitas con libros por muchas ciudades y muchos lugares y se menciona ese gran silencio desde Malaquías hasta el cantar de los ángeles al nacer Cristo, terminando con el silencio también de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Bueno, esas son todas las referencias bibliográficas. Esta sería la presentación de la lección número 9. Espero que haya sido entendible. Si tienen alguna duda, esta lección es un poquito compleja, hay que tener cuidado al entenderla. Muchas fiestas, muchas ofrendas. eh, Hay que leerla con atención. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla por acá, ¿ok? Y estoy para servirles si necesitan algo. Que el Señor los bendiga.